Buenos días compañeros, el día de hoy vamos a leer la lectura de Gabriel García Márquez, Cien años de soledad. Mi nombre es Rubén Colorado Pérez y empezamos con la primera hoja que dice, muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde, remonte en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Macondo era entonces una aldea que 20 casas debajo y Cañabrava, construidas a la orilla de un río de aguas diáfanas que se precipitaban por un lecho de piedras pulidas, blancas y enormes, como huevos prehistóricos. El mundo era tan reciente que muchas cosas carecían de nombre y para mencionarlas había que señalarlas con el dedo. Todos los años, por el mes de marzo, una familia de gitanos desajapados plantaba una carpa cerca de la aldea y con un gran alboroto de pitos y timbales daban a conocer los nuevos inventos. Primero llevaron el imán, un gitano corpulento de barba montarraz y manos de gorrión, que se presentó con el nombre de Melquiades. Hizo una truculenta demostración pública de lo que él mismo llamaba la octava maravilla de los sabios. Alquimista de Macedonio fue de casa en casa rasgando dos lingotes metálicos y todo el mundo se espantó al ver que los calderos, las pailas, las tenazas y los anafes se caían de su sitio y las maderas crujían por la desesperación de los clavos y los tornillos que atando de desenclavarse. Y aún los objetos perdidos desde hacía mucho tiempo aparecían por donde más se les había buscado y se jasqueaban en desbandada turbulenta. ¿De qué hace los fierros mágicos de Melquiades? Las cosas tienen vida propia, pregonaba el gitano con áspero acento. Todo es cuestión de despertarles el ánimo. José Arcadio Buendía, cuya desafora imaginación iba siempre más lejos que el ingenio de la naturaleza y aún más allá del milagro y la magia. Pensó que era posible servirse de aquella invención inútil para desencañar el oro de la tierra. Melquiades, que era un hombre honrado, le previno, para eso no sirve. Pero José Arcadio Buendía no creía que aquel tiempo de la honradez de los gitanos, así que cambió su mulo y una partida de chivos por los dos lingotes de imantados. Úrsula Inguara, su mujer, que contaba con aquellos animales para ensanchar el desmengado patrimonio dometisco, no consiguió disuadirlo. Muy pronto ha de sobrarnos oro para emprender la casa, explicó su marido. Durante varios meses se empeñó en demostrarnos oro acierto de sus conjeturas. Exploró palmo a palmo la región, inclusive el fondo del río, rasgando los dos lingotes de hierro y recitando en voz alta el conjuro de Melquiades. Lo único que logró fue desenterrar una armadura del siglo XV. No, perdón, sí, siglo XV, con todas sus partes soldadas por un casco de óxido, cuyo interior tenía la resonancia hueca de un enorme calabazo lleno de piedras. Cuando José Arcadio Buendía y los 4 hombres de su expedición lograron desarticular la armadura, encontraron dentro un esqueleto calcificado que llevaba colgado en el cuello un relicario de cobre con un rizo de mujer. En marzo volvieron los gitanos. Esta vez llevaban un catalejo y una lupa del tamaño de un tambor, que exhibieron como el último descubrimiento de los judíos de Ámsterdam. Sentaron una gitana en un extremo de la aldea e instalaron el catalejo a la entrada de la carpa. Mediante el pago de 5 reales, la gente se asombraba al catalejo y veía a la gitana al alcance de su mano. La ciencia ha eliminado las distancias,
pregonaba Melquiades, de que de poco el hombre podrá ver lo que ocurre en cualquier lugar de la tierra, sin moverse de su casa. Un mediodía ardiente, hicieron una asombrosa demostración con la lupa gigantesca. Pusieron un montón de hierba seca en mitad de la calle y le prendieron fuego mediante la concentración de los rayos solares. José Arcadio Buendía, que aún no acababa de consolarse por el fracaso de sus imanes, concibió la idea de utilizar aquel invento como un arma de guerra. Melquiades, otra vez, trató de disuadirlo, pero terminó por aceptar los 2 lingotes de imantados y 10 piezas de dinero colonial a cambio de la lupa. Úrsula lloró de consternación. Aquel dinero formaba parte de un cofre de monedas de oro que su padre había acumulado en toda una vida de privaciones y que ella había enterrado debajo de la cama en espera de una buena ocasión para invertirlas. José Arcadio Buendía no trató siquiera de consolarla, entregando por entero a sus experimentos tácticos, con la abnegación de un científico y a un riesgo de su propia vida, tratando de demostrar los efectos de la lupa en la trompa de enemiga. Se expuso él mismo a la concentración de los rayos solares y sufrió quemaduras que se convirtieron en úlceras y tardaron mucho tiempo en sanar. Ante las protestas de su mujer, alarmada por tan peligroso inventiva, estuvo a punto de incendiar la casa. Pasaba largas horas. Buenos días, voy a continuar con la lectura anterior. Soy de Shienista Racinuri. Lo envió a las autoridades acompañado de numerosos testimonios sobre sus experiencias y de varios pliegos de dibujos explicativos, al cuidado de un mensajero que atravesó la sierra y se extravió en pantanos desmesurados, remontó ríos tempestuosos y estuvo a punto de perecer bajo el azote de las fieras, la desesperación y la peste antes de conseguir una ruta de enlace con las mulas del correo. A pesar de que el viaje a la capital era en aquel tiempo poco menos que imposible, José Arcadio Buendía prometió intentarlo tan pronto como se le ordenara al gobierno, con el fin de hacer demostraciones prácticas de su invento ante los poderes militares y adiestrarlos personalmente en las complicadas artes de la guerra solar. Durante varios años esperó la respuesta. Por último, cansado de esperar, se lamentó ante Melquiades del fracaso de su iniciativa, y el gitano dio entonces una prueba convincente de honradez. Le devolvió los doblones a cambio de la lupa y le dejó además unos mapas portugueses y varios instrumentos de navegación. De su puño y letra escribió una apretada síntesis de los estudios del monje Hermann, que dejó a su disposición para que pudiera servirse de astrolabio, la brújula y el sextante. José Arcadio Buendía pasó los largos meses de lluvia encerrado en un cuartito que construyó en el fondo de la casa para que nadie perturbara sus experimentos. Habiendo abandonado por completo las obligaciones domésticas, permaneció noches enteras en el patio vigilando el curso de los astros y estuvo a punto de contraer una insolación por tratar de establecer un método exacto para controlar el mediodía. Mi nombre es Eddie Alexander Badalolaina y continuaré donde se quedó mi compañera. Cuando se hizo experto en el uso y manejo de sus instrumentos, tuvo una noción de espacio que le permitió navegar por mares incógnitos, visitar territorios deshabilitados y trabar relación con seres espléndidos, sin necesidad de abandonar su gabinete. Fue esa la época en que adquirió el hábito de hablar a solas, paseándose por la casa sin hacer caso de nadie, mientras Úrsula y los niños se partían el espinazo de la huerta cuidando el plátano y la malanga
la yuca y el ñame, la auyama y la berenjena. De pronto, sin ningún anuncio, su actividad febril se interrumpió y fue sustituida por una especie de fascinación. Tuvo varios días como hechizado, repitiéndose a sí mismo en voz baja, un sartal de asombras conjeturas, sin dar crédito a su propio entendimiento. Por fin, un martes de diciembre, a la hora del almuerzo, soltó de un golpe toda la carga en su tormento. Los niños habían de recordar por el resto de su vida la augusta solemnidad con que su padre se sentó a la cabecera de la mesa, temblando de fiebre, devastado por la prolongada vigilia y por el encono de su imaginación, y les reveló su descubrimiento. Mi nombre es Herrera Vasconcelos Sánchez. La tierra es redonda como una naranja. Úrsula perdió la paciencia. Si has de volverte loco, vuélvete tú solo, gritó. Pero no trates de inculcar a los niños tus ideas de gitano. José Arcadio Buendía, impasible, no se dejó amedrentar por la desesperación de su mujer, que en un rapto de cólera le destrozó el astrolabio contra el suelo. Construyó otro, reunió en un cuartito a los hombres del pueblo y los demostró, con teorías que para todos resultaban incomprensibles, la posibilidad de regresar al punto de partida navegando siempre hacia el oriente. Toda la aldea estaba convencida de que José Arcadio Buendía había perdido el juicio cuando llegó Melquiades a poner las cosas en su punto. Exaltó en público la inteligencia de aquel hombre que por pura especulación astronómica había construido una teoría ya comprobada en la práctica, aunque desconocida antes entonces en Macondo, y como una prueba de su admiración le hizo un regalo que había de ejercer una influencia determinante en el futuro de la aldea, un laboratorio de alquimia.